Muy bien, hola. Continuamos con el curso. Vamos a ver esta vez o vamos a aplicar el teorema de transporte de Reynolds a la propiedad de la conservación de la cantidad de movimiento. Muy bien, el teorema de transporte de Reynolds tiene esta expresión, como ya vimos anteriormente, ¿no? Tres términos: la variación de la magnitud B con respecto al tiempo, eh, la la magnitud o la cantidad de esa magnitud B que sale del sistema por la superficie de control, y la cantidad de esa magnitud B que entra al sistema por la superficie de control, ¿no? Esta vez vamos a hablar de cantidad de movimiento. ¿Qué es la cantidad de movimiento? La cantidad de movimiento viene a ser el producto de la masa por la velocidad. Todo eso sabemos en física. Entonces, esta vez a B le vamos a dar el valor de la cantidad de movimiento, masa por velocidad. Entonces, beta, que es la variación de B con respecto a la masa por definición, va a ser la derivada de la masa por velocidad con respecto a la masa. Eso nos va a quedar solamente la velocidad. Entonces, beta es la velocidad. Entonces, vamos a reemplazar en la ecuación de transporte de Reynolds estos valores. Entonces, a masa por velocidad a B le vamos a poner masa por velocidad. ¿Listo? Luego vamos a tener la derivada con respecto al tiempo de la integral con respecto al volumen de control de beta, que esta vez va a ser la velocidad, por la densidad, por la diferencial de volumen, más la integral con respecto a la superficie de control de beta, que esta vez va a ser la velocidad, por la densidad, por la velocidad coseno de teta, y diferencial del área en la salida. Y el tercer término, la misma expresión, pero es la integral con respecto a la superficie de control en la entrada. Muy bien, entonces analicemos acá. La masa es constante, ¿cierto? Si no la puedo derivar. Entonces tengo acá masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Qué cosa es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo? Aceleración, ¿cierto? Entonces aquí tengo masa por aceleración. La segunda ley de Newton me dice que la masa por la aceleración se llama fuerza. ¿Listo? Si yo voy a integrar estos términos, entonces este término de acá será pues la sumatoria de todas las fuerzas, ¿no? De todas las fuerzas que van a aplicarse en el volumen de control. Bien, entonces aquí esta expresión se convirtió en la sumatoria de fuerzas, igual a todo lo demás. ¿Listo? Entonces esta ecuación es la ecuación de la cantidad de movimiento generalizada, ¿no? Para un flujo no estacionario y diferentes condiciones, ¿no? Si nosotros, bueno, y lo podemos expresar de esta forma, o también lo podemos expresar, a ver, bueno, está bien, esta es la ecuación para el flujo no estacionario, ¿no? Si el flujo es estacionario, entonces esta ecuación va a tener una expresión la siguiente, ¿no? Este término se hace cero. Ya sabemos que la cualidad del flujo estacionario es que las propiedades del flujo no varían con respecto al tiempo. La variación con respecto al tiempo es cero. Entonces esta ecuación va a reducirse a esta expresión, nada más. ¿Listo? Y también la podemos escribir en forma vectorial. Entonces tendríamos la velocidad, densidad. Si no quiero diferenciar entre lo que es salida y entrada, puedo escribir el producto punto, ¿no? Vector velocidad por el vector normal por la diferencial del área. Es la forma más generalizada de escribir. Muy bien, entonces esto nos daría la ecuación de la cantidad de movimiento para el flujo no estacionario, ¿cierto? Entonces yo puedo analizar con esta ecuación qué pasa, por ejemplo, si tengo un sistema como este, ¿no? Donde tengo múltiples entradas, múltiples salidas,
puedo utilizar esta ecuación para resolver ese sistema. Muy bien, sigamos analizando. Ahora vamos a aplicar esta ecuación a un ejemplo simple. Imagínense que queremos calcular las fuerzas que tiene que soportar el apoyo, por ejemplo, de un codo, ¿no? En este codo, por ejemplo, tengo una sección de entrada y una sección de salida. Entonces esta ecuación se va a reducir, ¿ya? Se va a reducir a una sumatoria. Y la sumatoria será pues entre la cantidad de flujo que sale, es una sola, y la que ingresa, ¿no? O entra, que también es una sola para este ejemplo. Entonces, ¿qué me queda? Velocidad, ¿cierto? Es una magnitud escalar ahora por la densidad, por velocidad coseno de teta por área, ¿cierto? Y ya bueno, ahora es una sumatoria, ya no es una integral. Todo esto en la salida, menos lo mismo, velocidad, densidad, velocidad coseno de teta por área, todo esto en la entrada. ¿Listo? Velocidad coseno de teta, bueno, la velocidad es la magnitud de la velocidad, ¿no? B, coseno de teta nos da la dirección, entonces la velocidad coseno de teta lo puedo expresar como un vector velocidad, ¿no? Este será el vector velocidad en la salida y esto va a ser el vector velocidad en la entrada. ¿Listo? Si el flujo, a ver, acá hay algo que ver. La velocidad, primero vamos a ver, si el flujo es incompresible, ¿cierto? Vamos a hablar de líquidos, la densidad es constante, o sea, esta densidad es igual a esta densidad. ¿Listo? La puedo sacar fuera o la puedo factorizar. ¿Listo? Si la densidad es constante, me quedo con el producto velocidad por área. Yo sé que la velocidad por área en cualquier punto de este flujo me va a dar el caudal, ¿cierto? Velocidad por área, caudal. Acá también esta velocidad por este área, que son distintas obviamente, ¿no? Esto es en la salida, esto es en la entrada, me van a dar el caudal. Entonces puedo factorizar y sacar fuera la densidad y el caudal, ¿no? Si el flujo es entonces incompresible, esta ecuación se reduce a esta ecuación de acá. Tengo la sumatoria de fuerzas como vector va a ser igual a la densidad por caudal multiplicado por un vector velocidad en la salida menos un vector velocidad en la entrada. Si quiero expresar esto en forma escalar, tendré que descomponer el vector en tres componentes, ¿no? Entonces la fuerza será fuerza en X, fuerza Y y fuerza Z, en términos de sumatoria, ¿no? Entonces, en términos de sumatoria, listo, ahora sí. Entonces estas ecuaciones, estas tres ecuaciones nos darían la aplicación escalar de esta misma, o el desdoble escalar de esta misma ecuación vectorial, ¿cierto? Entonces la sumatoria de fuerzas en X va a ser densidad caudal por la velocidad X en la salida menos la velocidad X en la entrada, ¿no? Y la velocidad Y, densidad caudal, velocidad Y en la salida menos velocidad Y en la entrada y equivalente o algo equivalente para Z. Bueno, entonces, ojo que estas ecuaciones salieron de esta ecuación general, ¿cierto? Que esta sería la ecuación de la cantidad de movimiento para el flujo permanente o estacionario, ¿listo? Si aplicamos esta ecuación, podemos utilizarla, digamos, en un sistema que tenga varias entradas o varias salidas, como una ramificación tal vez, ¿no? Un encuentro de varias tuberías como mencionamos anteriormente. Para el caso en que tengo una sola entrada y una salida, pues esta ecuación se simplifica en esta ecuación que hemos descrito. Muy bien, entonces ahora hagamos un ejercicio
para aplicar esa ecuación, ¿no? Entonces dice problema 2, determinar las fuerzas sobre el bloque de concreto que soporta el codo de una instalación energética, como se muestra en la figura, y considerar al diámetro 1 1.80, diámetro 2 1.20 metros, caudal de 8.5 metros por segundo, un ángulo θ de 120 grados, la presión en el punto 1 de 2.8 kilopondios por centímetro cuadrado, y la pérdida de carga entre el punto 1 y 2 de 0.15 velocidad 2 al cuadrado sobre 2g. El peso del codo más el agua son 9 toneladas. Listo. Es que tenemos acá un codo de una instalación energética, ¿no? Es un codo de una central hidroeléctrica, puede ser. Este codo obviamente tiene que estar apoyado en un bloque de concreto, porque si no el codo pues va a salir disparado por las fuerzas que se van a producir. Entonces hay que calcular justamente esas fuerzas que se van a producir debido a este cambio de dirección del codo. ¿Listo? Y para eso vamos a aplicar la ecuación de la cantidad de movimiento, ¿ya? La ecuación que hemos deducido es esta de acá, vectorial. Como esto es un caso 2D, vamos a usar, la vamos a desdoblar en dos, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, digamos, ¿no? Si queremos llamar X a la horizontal y Y a la vertical. Muy bien, entonces tenemos dos ecuaciones que vamos a utilizar. Entonces, lo primero que tengo que saber o quiero saber es qué fuerzas existen sobre este codo. Entonces, en este diagrama vamos a ver qué fuerzas existen. A ver, en el codo existe primero las fuerzas, las reacciones del bloque de concreto, que son Fx y son Fy. Un dato también que no está mencionado en la descripción, pero que es importante, es que entre el punto 1, que es este de acá, 1 es acá, 2 es acá, existe una altura de 3 metros. ¿Qué fuerzas hay? Existen el peso, ¿cierto? Nos dijeron que el peso es 9 toneladas, ¿cierto? Eso es 9.000 kilopondios, ¿no? El peso es para abajo. Y existen las fuerzas debidas a la presión. Como ya hemos estudiado antes, la presión es una magnitud escalar, ¿no? No depende de la velocidad en absoluto. Entonces, si yo quiero estudiar un volumen de control, tengo que considerar las fuerzas debidas a la presión siempre dirigidas hacia el volumen de control, sabiendo de que existe una contraparte que existe hacia afuera, pero esa no me interesa, ¿cierto? Me interesan las fuerzas que van hacia el volumen de control. Entonces, en este caso existe la fuerza F1, que vendría a ser la presión en 1 por el área 1, y la fuerza F2, que sería la presión en 2 por el área 2, siempre dirigidas hacia el volumen de control. ¿Listo? Entonces, algunos cálculos previos. El área 1, aquí está, nos dan el diámetro, es 1.8 metros, entonces el área 1 será pues pi cuartos, 1.8 al cuadrado, nos sale 2.5447 metros cuadrados. Si tengo el área, puedo determinar la velocidad. La velocidad caudal sobre área, el caudal es 8.5 metros cúbicos por segundo, entre el área de 2.5447 metros cuadrados, tengo la velocidad 1 de 3.3403 metros por segundo, esta velocidad. ¿No? Este vector representa velocidad, este vector representa velocidad, y estos vectores representan fuerza. Lo mismo puedo hacer para el área 2, ¿no? Para el área 2, considerando un diámetro de 1.2 metros, acá, bueno, tengo un área de 1.1310 metros cuadrados. Igual, la velocidad 2, dividiendo el caudal entre este área 2, obtengo una velocidad 2 de 7.5156 metros por segundo. Entonces, ¿qué me falta para aplicar la ecuación de la cantidad de movimiento? Tengo, bueno, estas Fx y Fy, que son las reacciones del bloque de concreto, son las incógnitas, ¿no? Tengo el peso, puedo obtener, que necesito calcular las fuerzas 1 y fuerzas 2.
La fuerza 1 lo puedo calcular porque tengo el área y tengo la presión en 1, que es 2.8 kilopondios por centímetro cuadrado. Lo que no tengo es la presión en el punto 2, entonces aplicamos la ecuación de la energía, ¿no? El teorema de Bernoulli para determinar la presión en el punto 2. Si decimos la altura en 1 más la presión en 1 sobre gamma, que es el peso específico, más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2g es igual a la altura en 2 más presión 2 sobre peso específico más velocidad 2 al cuadrado sobre 2g más la pérdida de carga que existe entre el punto 1 y el punto 2. ¿Listo? Claro está que el caudal nos dicen que es así, ¿no? Va de abajo para arriba. Muy bien. Entonces, si nuestro nivel de referencia lo tomamos como esta línea que pasa por el punto 1, entonces Z1 sería 0, presión 1 es 2.8 por 10 a la cuarta para que esté en kp por metro cuadrado. ¿Listo? Entre el peso específico que es 1000, porque nos dicen que es agua, ¿no? Dice peso del codo más agua, entonces agua, el peso específico del agua son 1000 kilopondios por metro cúbico, más la velocidad 1 que hemos calculado acá, de 3.34 al cuadrado sobre 2g, va a ser igual a la altura en el punto 2, que son 3 metros, más la presión en el punto 2, que es la que no conocemos, sobre el peso específico del agua, que es 1000 kilopondios por metro cúbico, más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2g, que es 7.5156 al cuadrado sobre 2g, más la pérdida de carga, que nos dice el problema es 0.15 velocidad 2 al cuadrado sobre 2g, ¿no? 0.15 la energía cinética en el punto 2. Listo, entonces 0.15 por 7.5156 al cuadrado sobre 2g. Muy bien, de esta ecuación obtenemos el valor de la presión 2, que nos sale 22.262.76 kilopondios por metro cuadrado. Listo, ahora sí, podemos determinar la fuerza 2, que sería presión 2 por área 2, ¿cierto? Y la fuerza 1, que sería presión 1, que es la que nos dieron, por el área 1, que es este de acá. Listo, entonces obtenemos una fuerza 2 de 25.179 kilopondios y fuerza 1 de 71.252 kilopondios. Listo, entonces ahora vamos a aplicar estas dos ecuaciones escalares, ¿no? Las copiamos aquí abajo solo para que haya visibilidad, solo para que haya visibilidad. Entonces vamos a trabajar todo en MKS, ¿ya? En metros, kilopondios y segundos. Entonces las fuerzas las hemos tomado todas en kilopondios, ¿cierto? El peso también está en kilopondios, serían 9000 kilopondios, ¿no? 9 toneladas. Y las velocidades en metros por segundo. Muy bien, entonces aplicamos esta ecuación. En X, ¿qué fuerzas tenemos en X? Tenemos F1 positivo porque va para la derecha. Vamos a tomar esa convención de signos, ¿no? Para la derecha y para arriba positivo. Entonces F1 es positivo. Tengo menos Fx, ¿cierto? Y tengo la componente horizontal de F2, o sea, sería F2 por el coseno de este ángulo, ¿no? Este ángulo θ nos dice el problema que son 120 grados. Entonces el ángulo interno, si esto es 120, este ángulo es 60 grados. ¿Listo? Entonces en X tendría F2 por coseno de 60 grados, positivo. A ver, entonces en X tenemos F1, 71.200, ¿cierto? Tenemos positivo la componente horizontal de F2, ahí está, F2, 25.179 por coseno de 60, menos Fx, este es negativo, no hay más fuerzas. Eso será igual a la densidad caudal por la velocidad de salida en X menos la velocidad de entrada en X. La densidad, tendría que colocar la densidad en términos de kilopondio, ¿no? Porque estoy trabajando en kilopondios. Entonces para eso voy a decidir que la densidad es peso específico sobre gravedad.
Entonces, el peso específico del agua es 1000 kilopondios por metro cúbico. La densidad, bueno, 9,81, ¿no? Está en metros por segundo al cuadrado. El caudal nos dicen que es 8,5 metros cúbicos por segundo. Y tendríamos las velocidades. La velocidad en la salida primero. La velocidad en la salida sería la componente horizontal de B2. Si esto es 60 grados, será velocidad 2 por coseno de 60, pero va hacia la izquierda, así que es negativo. ¿Listo? Entonces tendríamos menos velocidad 2 coseno de 60 grados. Ahí está, menos la velocidad 2 que nos salió 7,51 coseno de 60 grados. Bueno, y luego tengo que restar la velocidad en la entrada. La velocidad en la entrada es la velocidad 1, que es justamente horizontal, que es 3,3403 metros por segundo. Listo. Resolvemos esta ecuación y obtenemos Fx, que sería 89.992 kilopondios. Eso para el eje X. Para el eje Y podemos hacer exactamente lo mismo, pero esta vez Y. Listo. Para el eje Y, lo mismo. ¿Qué fuerzas tengo en el eje Y? F1 ya no interviene, ¿cierto? Porque es horizontal. Tengo el peso, para abajo es negativo, ¿cierto? Tengo Fy, que es positivo, y tengo la componente vertical de F2, que es negativo, porque va para abajo, ¿listo? Entonces tengo menos el peso más Fy menos F2 por seno de 60 grados. Entonces tenemos, ahí está, menos el peso, que es 9000 kilopondios, más Fy, menos F2, que es 25.179, por el seno de 60 grados. Esas son las fuerzas verticales. Eso va a ser igual a la densidad, que otra vez vamos a ponerla como peso específico sobre gravedad, ¿no es cierto? 1000 kilopondios entre 9,81 metros por segundo al cuadrado, por el caudal, que es 8,5 metros cúbicos por segundo, y las velocidades. Velocidad de salida. La velocidad de salida será la componente vertical de B2, ¿cierto? La componente vertical de B2 va a ser para arriba y va a ser simplemente B2 por seno de 60, ¿listo? Acá tenemos B2 seno de 60. B2 vale 7,51 seno de 60. La velocidad en la entrada. En la entrada no hay velocidad en Y, ¿cierto? La velocidad 1 es horizontal, así que la velocidad Y es 0. ¿Listo? Muy bien, resolvemos esta ecuación y obtenemos Fy, que es 36.445 kilopondios. Muy bien, hasta aquí este video. Nos vemos en una próxima ocasión.